Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es día 7 de noviembre y vamos a llevar a cabo la sesión número 11 de Tecnología Industrial del curso de acceso a grado superior. Uy. Sí, disculpad, que ha habido ahí un... ¿Habéis visto la serie Stranger Things? Pues... si ahora hay un monstruo por ahí por el pasillo... Va a haber culpa del electricista, ¿no? Bueno, perdonad este inicio un poco abrupto de clase, pero es que ha habido un problema de luz. Bien. En tecnología industrial estamos ya metiéndonos de lleno en la unidad 2. Voy a hacer una serie de comentarios respecto a la unidad 1. Todos los elementos de la unidad 1 evaluables, cuestionarios, actividades y actividades de evaluación, se han calificado y las soluciones están en la plataforma. Es decir, que a día de hoy todo el mundo debe saber o debe poder saber su nota a día de hoy en tecnología industrial en la unidad 1. Os recuerdo que lo que hemos hecho hasta ahora en la unidad 1 se puede llamar la parte de evaluación continua y corresponde a 3 puntos de 10. De esos 3 puntos, o ese 30%, 5% era el cuestionario, 10% era la suma de las actividades, la media de todas las actividades, y 15% eran las actividades de evaluación. Es decir, que cada uno puede calcular su nota, porque sabéis, en la plataforma aparecen las notas, ¿verdad? De hecho, creo que os llega un correo electrónico cada vez que se califica algo. Entonces, bueno, cada uno puede ver su nota y hacer su cuentecita y ver de esos 3 puntos que se podía conseguir hasta ahora, cuánto ha conseguido. Os voy a dar algunos datos de forma indicativa. De media, la gente que ha entregado cosas o ha entregado algo, porque hay gente que, pues, oye, pues esta actividad esta semana pues es que tenía los chiquillos malos y no he podido, en fin, cada uno tiene sus circunstancias. Yo entiendo y comprendo que no todo el mundo puede entregarlo todo. De media, de todos los que han entregado al menos algo o han contestado al menos algo, se ha conseguido 1,40 puntos de los 3. Es decir, que ya esa gente ya va con ese 1,40 de ganado. Evidentemente hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero bueno, para que sepáis un poco por dónde van los tiros. Hay gente que ha entregado muchas cosas y bien, y hay gente que tiene ya, pues a lo mejor 2,3 o 2,5 puntos de los 3. O sea que esa gente ya va al examen pues mucho más tranquila, porque el que tenga ya 2 puntos de esos 3, con que saque un 5 en el examen, ya tiene casi un 7 la nota al final. O sea que es algo a tener en cuenta. Un dato muy interesante es que el 80% de las personas que lo han entregado todo tiene más de un 2, tiene más de 2 puntos de 3. ¿Esto qué quiere decir? Que si entrego todo, tengo muchas posibilidades de tener al menos un 2. ¿Por qué incido mucho en ese 2? Yo dije en la clase de presentación que en el examen, en la prueba escrita, había que sacar por lo menos un 5 para poder hacer media, para poder aprobar. Esto es la información oficial. Y ahora voy a contar un poco mi interpretación. Y espero que no salga de aquí, aunque esté en YouTube colgado, pero bueno. Como va en vuestro favor, yo creo que vaya a ser discreto. Yo le mantengo que aquella persona que tenga 2 o más puntos en la evaluación continua, es decir, de esos 3 puntos haya conseguido 2 o más puntos, se le haga media si en el examen, la prueba escrita, saca un 4. ¿Vale? Es la única condición, porque bueno, yo puedo jugar un poco con las aproximaciones, los redondeos, puedo hacer un poco de chanchullo y puedo llegar a justificar que esa persona
al final en la evaluación tenga un 5. ¿Vale? Por eso insisto en el 2. Conclusión de este dato que os estaba dando del 80%. Si yo entrego todo, tengo un 80% de posibilidades de tener 2 o más. Quiere decir que tengo el 80% de posibilidades de aprobar la evaluación sacando un 4 en el examen o más. Es un dato, ahí lo dejo, cada uno que lo interprete como quiera. Yo entiendo que no todo el mundo puede entregarlo todo, pero, en fin, que está muy bien y sobre todo da mucha tranquilidad y al examen, sabiendo que ya en la parte de la evaluación continua, pues ha ganado pues, 1,5 puntos o 2 puntos. Bien, si alguien tiene alguna duda en alguna de sus notas, no está de acuerdo con la nota, no entiende por qué ha sacado cierta nota, no entiende la corrección o la solución de alguna pregunta o de algún problema, que me lo diga y evidentemente lo trataremos en tutoría, porque yo me he podido equivocar perfectamente a la hora de hacer cualquier calificación. Bien, nos espera una clase muy intensa, porque el otro día nos liamos un poco, bueno, más bien me lié yo, y se nos fue un poco el santo al cielo. En la unidad 2 de tecnología estamos hablando de los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos. Estos sistemas dijimos que formaban parte de la mayoría de la maquinaria que existe hoy en día. Cualquier máquina pues tiene una parte eléctrica, una parte mecánica, y una parte de la mayoría de las máquinas eran circuitos o sistemas o bien neumáticos o bien hidráulicos, que nos permitían pues, ejercer una fuerza, desplazar cosas, sujetar cosas, girar cosas, etc. Todo aquello que se automatiza en los procesos de producción o de fabricación se puede realizar mediante circuitos neumáticos o hidráulicos. Estuvimos viendo una serie de magnitudes físicas, como la densidad, que dijimos que era la masa partido por el volumen. Recordad que dijimos que los gases nos llevan al campo de la neumática, lo íbamos a considerar como compresibles. Decíamos que los sistemas neumáticos trabajaban con aire comprimido. Y, por el otro lado, por la parte de la hidráulica, dijimos que los líquidos lo íbamos a considerar como incompresibles. ¿Vale? Neumática, gases, compresible. Hidráulica, líquido, incompresible. ¿Qué quiere decir compresible o incompresible? Compresible es que se puede guardar la misma masa reduciendo el volumen, es decir, se le puede aumentar su densidad. Se puede comprimir, se puede, como diría mi abuela, apretujar. ¿Aquí se dice apretujar o no? Sí. ¿Sí? Otra magnitud que vimos, aparte de la densidad, era la viscosidad. Dijimos que era un poco la resistencia que ofrecía un fluido ante un esfuerzo tangencial, y dijimos que, por ejemplo, un gel o un aceite era más viscoso que el agua, por ejemplo. Y estaba relacionado con el rozamiento de las partículas. No sé si acordáis de una figura que vimos en verde, que se veían como unas láminas, muchas láminas. El rozamiento que había entre esas láminas era mayor cuanto más viscoso fuera el fluido. Y también hablamos de la presión, y la definimos como la fuerza partida por unidad de superficie. La fuerza se mide en newton, la superficie se mide en metros cuadrados, por lo tanto la presión se mide en newton partido, ¿esto qué es? Quita. Por lo tanto la presión se mide en newton partido por metro cuadrado, y eso era un pascal. ¿Vale? Recordamos esta unidad de medida. La presión se mide en pascales, un pascal equivale a un newton, a una fuerza de un newton aplicada en una superficie de 1 metro cuadrado. Hablamos de la presión atmosférica, la presión relativa, y hablamos también del caudal.
Dijimos que el caudal era el volumen de un fluido que atravesaba una tubería por cada unidad de tiempo. Si en un segundo atraviesa 1 metro cúbico, será menos caudal que si en un segundo atraviesan 3 metros cúbicos, que es más volumen. El caudal era la relación entre el volumen y el tiempo. El volumen se mide en metros cúbicos, el tiempo en segundos. Por lo tanto, el caudal, ¿en qué se va a medir? ¿En? ¿Metros por segundo? Estos son metros cúbicos y estos son segundos. Pues el caudal se medirá en metros cúbicos partido por segundo. Aquí lo pone. ¿Vale? Cantidad de volumen que atraviesa una tubería o una sección por unidad de tiempo. Si ese mismo volumen necesita más tiempo, el caudal será inferior. Si yo tengo un volumen de 10 y un tiempo de 1 segundo, el caudal será 10 entre 1, 10 metros cúbicos partido por segundo. Pero si ese mismo volumen de 10 necesita 5 segundos para atravesar, el caudal ya será 10 entre 5, 2. 2 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que está pasando menos volumen por cada unidad de tiempo. Bien. Porque la tubería es más pequeña, por lo que sea. ¿Cómo? Porque la tubería es más pequeña, por lo que sea. Claro, porque hay menos cantidad, menos volumen. Bien. Dicho esto, hicimos también un problema de cálculo de diámetro en una tubería. Ese problema lo resolvimos por, digamos, por dos formas. Una que era despejar directamente el radio primero, y luego la otra que era ir calculando poco a poco. Calculamos primero el caudal, luego la superficie. Puse la fórmula, pero no, ¿cuál? La primera, la directa, no llegamos a calcularlo. No, porque luego estoy en mi casa ensayando a ver si salía lo mismo y que veis. Vale, pues. No sabía despejar la fórmula hasta que lo descubrí ya. Vale, pues luego lo miro y lo completamos si hace falta. Es que no me puedo detener mucho en eso porque tenemos un poco de prisa. Entonces, hoy vamos a terminar con los principios físicos. Yo sé que esto hay mucha gente que no le gusta, porque no estamos en física, estamos en tecnología. Pero para entender cómo funcionan los diferentes mecanismos, tenemos que saber en función de qué o en base a qué principios físicos funcionan. ¿Qué principios físicos nos permiten utilizar esa tecnología? Y sobre todo, cómo controlarla y manejarla. Bien, dentro de esos principios físicos, los primeros que vamos a ver, que son dos, son para fluidos incompresibles. ¿Qué hemos dicho nosotros que íbamos a considerar incompresibles? Los líquidos. El agua o el aceite, principalmente. Bien. Por lo tanto, estas dos leyes que vamos a ver se aplican al campo de la hidráulica. La primera ley que vamos a ver es la ley de la continuidad. Muy sencillo, la ley de la continuidad. Todo lo que entra, sale. Tan sencillo como eso. Si hay un líquido, un fluido, que entra por aquí, esa misma cantidad de fluido acabará saliendo por aquí. El caudal, cuando digo cantidad de fluido, me refiero al caudal. El caudal que entra es igual al caudal que sale. No hay pérdida, el caudal no se pierde a lo largo del recorrido. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos que esta zona de aquí es la zona 1 y que esta zona de aquí, un poco más grande, esta sería la zona 1 y esta del medio sería la zona 2, vemos que la sección de tubería no es la misma. Aquí tenemos una tubería que tiene este diámetro
y aquí tenemos una tubería más chiquitita. ¿Qué pasa si tenemos que pasar el mismo caudal en 1 y en 2, pero el área, la sección no es la misma? Se ralentiza. ¿Sí? Se ralentiza. ¿Se ralentiza? ¿Sí? ¿O al revés? Bueno, el caudal... El tiempo tarda mucho más o menos en pasar el caudal, dependiendo de cuál sea la superficie. Podemos pensar que a lo mejor se ralentiza, ¿no? Porque tardaría más tiempo, ¿no? Como dice Víctor. Vamos a ver qué nos dicen las fórmulas. A ver quién anda por aquí. Sí, puede ser que en el tubo más pequeño vaya más rápido, pero el caudal en realidad va más lento. Tú dices que el caudal va más lento. El fluido va más lento, ¿no? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién está de acuerdo con Juanjo? ¿Nadie? Víctor está de acuerdo con Juanjo. Lo has estado pensando un poco. Javier, ¿estás con Juanjo o contra Juanjo? Aquí no hay medias tintas, ¿eh? No, no, no. No hay medias tintas. No sabría decir. No sabría decir. Creo que no lo vi. ¿Y las chicas? A mí tampoco me cae bien Juanjo. Al contrario, Marina está al contrario. No sabría decir por qué, pero está contra Juanjo. Que va a ir más rápido, sí, no, la velocidad va a ser mayor, sí. Vamos a ver, ¿qué dijimos? No, la velocidad va a ser mayor porque yo es que estaba pensando en la cantidad de líquido, pero La cantidad de líquido, como no, tú dices, la cantidad no es la velocidad. efectivamente, la cantidad de líquido, como tú dices, es el caudal. Y esta ley de continuidad nos dice que el caudal es siempre el mismo. El caudal no cambia. Ahora, ¿qué vimos el otro día en clase que era el caudal? Aparte del volumen partido por el tiempo. Dijimos que era la velocidad por el área o la velocidad por la sección. Si el caudal es el mismo aquí, imaginaros que el caudal en 1 vale 12 y la velocidad son 2 y la sección son 6, ¿no? 2 por 6, 12. El caudal en 2 va a valer 12 también. Vale, pero la sección de 2 ya no es 6, como aquí, es más pequeña. Vamos a decir que es, pues no sé, 3. Si la velocidad por la sección vale 12 y la sección vale 3, ¿cuánto vale la velocidad? 4. La velocidad en 2 vale 4. ¿Y la velocidad en 1 cuánto dijimos que valía? 2. Por lo tanto, la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2. Luego, por la ley de continuidad, sabemos que la velocidad es inversamente proporcional a la sección. Si la sección disminuye, la velocidad aumenta. Si la sección aumenta, la velocidad disminuye. Bien, eso es la ley de la continuidad. Esta ley de la continuidad, si la aplicamos con otra ley, que se llama ley de Bernoulli, que no viene a cuento ahora, bueno, sí viene a cuento, pero no la vamos a demostrar porque no estamos en física, nos permiten hablar del efecto Venturi. El efecto Venturi nos dice que en un fluido, la presión que ejerce el fluido disminuye cuando aumenta la velocidad. Es decir, cuando pasamos a una sección más pequeña, aumenta la velocidad. Pues cuando eso pasa, que es el mismo ejemplo que hemos visto, la presión aumenta. Y al revés, cuando la velocidad aumenta, cuando la velocidad disminuye porque la sección aumenta, entonces la presión aumenta.
Repetimos. Si la sección disminuye, la velocidad aumenta y la presión disminuye. En el caso contrario, si la sección aumenta, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Es siempre cambiamos, o sea, va alternando, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta. ¿Vale? Esto, como digo, no hay que demostrarlo, ni mucho menos, no estamos aquí para eso. Y luego tenemos otra ley. Recuerdo y contextualizo dónde estamos. Fluidos incompresibles, por lo tanto, la hidráulica. Hemos visto la ley de la continuidad y ahora vamos a ver la ley de Pascal, que seguramente os suene a alguno de vosotros. La ley de Pascal dice que la presión ejercida en cualquier parte de un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite por igual en todas las direcciones del fluido. Eso está muy bonito, pero ¿eso qué quiere decir eso? Pues mira, muy sencillo. Básicamente quiere decir que si yo tengo estos recipientes llenos de agua, que vamos a considerarla como incompresible, si yo aplico aquí una fuerza a esta superficie, ¿qué dijimos que era fuerza partido por superficie? Presión. Si yo aquí ejerzo una fuerza entre una superficie, estoy ejerciendo una presión. Si yo ejerzo una presión aquí y aprieto este émbolo de aquí, se va a transmitir, esa misma presión se va a transmitir de forma igual por todas las paredes. Como el recipiente no se puede mover, esa presión se va a trasladar aquí y esto va a subir, este émbolo va a subir hacia arriba. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? ¿Sí? Que sí, que sube de verdad, que os lo prometo. Eso es un gato de toda la vida. Un gato hidráulico. Hidráulico, ¿Por qué? Porque funciona con un sistema hidráulico. Muy importante, si la presión es igual, la presión que ejercemos aquí va a ser la misma que va a ejercer el líquido contra este émbolo de aquí. La misma. P1, que sería la presión de aquí, va a ser igual que la P2, que va a ser la presión que tenga aquí. Si P1 es igual a P2, quiere decir que la fuerza que yo he aplicado en 1 partido por la superficie de 1 va a ser igual a la fuerza que he aplicado en 2 partido por la superficie de 2. ¿No? Eso creo que... En realidad la fuerza 2 no la ejerce, es la fuerza que hace, ¿no? Tiene los newtons que levanta de presión. Claro, pero es que tú aquí, ahora mismo en el dibujo no hay nada, pero a lo mejor tienes una fuerza y la puedes vencer. Esto que nos permite que aplicando una fuerza pequeña en una superficie pequeña podemos maximizar esa presión y conseguir una fuerza mucho mayor de la que hemos ejercido. Por eso podemos levantar un coche con un gato, por ejemplo. Nosotros solo a peso no sabemos levantar. Bueno, yo no puedo, yo soy un tirilla. Fijaros, es lo que dice aquí. Se puede amplificar la fuerza realizada mediante este sistema. Un dato curioso, este sistema, hace poco lo vi. En el antiguo Egipto, sabéis que había varios dioses, ¿no? No tenían solo un dios, tenían muchos dioses. Y había un poco como una competencia entre el templo del dios del sol, el templo de la luna, el templo del mar. Y estaban ahí un poco que se hacían la competencia entre ellos. Entonces hubo un inventor, un ingeniero del antiguo Egipto, que utilizó este sistema hidráulico para accionar de forma automática las puertas del templo, que eran unas puertas gigantes que pesaban muchísimo.
Entonces esas puertas se abrían solas. Claro, entonces convocaban allá a la gente y decían, hoy se van a abrir las puertas del templo del dios Sol. Iba allí la gente expectante y veían que las puertas se abrían solas. Y claro, pues eso era un montón de devotos y de gente que dejaba la propinilla. En fin, que las puertas automáticas del Corte Inglés se inventaron hace 3000 años en Egipto, que no se las han inventado ahora. Bien, vamos a ver un ejemplito con esto con números también, porque me parece que cuando les ponemos números a las fórmulas nos enteramos un poquillo mejor, ¿no? Sí, ¿no, Naimi? Hemos dicho que... Uy, la cámara. Retomando el mismo dibujo de antes. Ahora esto va a ser 1 y esto va a ser 2 y esto va a estar lleno de agua. Bien, si sabemos que P sub 1 es igual a P sub 2, hemos dicho que eso equivale a decir que F sub 1 entre S1 es igual a F2 entre S2, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si yo en 1 aplico una fuerza de 5 newton entre una superficie, vamos a imaginar que esto mida 10 metros cuadrados. Y yo sé que el émbolo de aquí de 2 mide 20 metros cuadrados porque es mucho más grande. ¿Qué fuerza voy a conseguir en 2? Aplicando yo en 1 una fuerza de 5 newton. ¿Cómo podemos despejar esto, Naomi? A ver. Marina. ¿No? Los 20 metros cuadrados los pasamos aquí, ¿verdad? Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, 5 newton partido por 10 metros cuadrados, lo que está dividiendo pasa multiplicando por 20 metros cuadrados es igual a F2. 5 por 20, 100. 100 entre 10, 10. Por lo tanto, 10. Ahora las unidades, los metros cuadrados se van con los metros cuadrados. 10 newton igual a F2. Ahora tenemos que saber cuántos kilogramos son eso. Eso en el próximo episodio. Dicho de otra forma, aplicando 5 newton en 1, yo he conseguido una fuerza de 10 newton en 2. ¿Habéis visto cómo se ha amplificado la fuerza? Gracias al sistema hidráulico. Una pista para los problemas que van a tocar hoy. Os recuerdo que el peso es una fuerza. Esto ya lo hemos dicho en clase. Que es una masa por una aceleración. Esta es la definición de fuerza. Y en concreto el peso es una masa por la aceleración de la gravedad, porque estamos en la Tierra.
¿vale? Pero el peso es una fuerza, es lo mismo. Entonces, sabiendo que la fuerza de la gravedad son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, sabemos calcular, si tenemos una masa, podemos calcular el peso. El peso es multiplicar una masa por la fuerza de la gravedad. ¿Vale? ¿Sí, Naimi? ¿Sí? Uy, qué carilla. La masa son kilogramos. Kilogramo. Recuerdo también esto que ya lo hemos visto. 1 kilogramo por 1 metro partido por segundo al cuadrado es 1 newton. Es decir, que si yo multiplico la masa en kilogramos, y la gravedad en metros partido por segundo al cuadrado, lo que me salga será en newton. Va a ser una fuerza. Esto aquí, si no queremos poner P, para no confundirlo con la presión, podemos decir FP, que no es formación profesional, va a ser fuerza-peso. ¿Vale? Para no confundir la fuerza con la presión. Bien. Esto probablemente tengáis que ver el vídeo otra vez cuando os pongáis con los ejercicios, pero calma y paciencia, que es muy sencillo. Bien, y por último, no, es que todavía mucha tela que cortar. ¿Qué tiene que ver, tipo, lo del peso y todo eso de los 9,8 con lo que estábamos viendo antes? Con lo de los... Pues que si el peso... Si el peso... Claro. Si el peso hemos dicho que es una fuerza, nosotros esa fuerza la vamos a utilizar aquí. Ay, perdón. Nosotros aquí podemos en estos émbolos podemos aplicar una fuerza, llego yo con mi brazo fuerte, pum, y empujo para abajo. O puedo dejar un peso aquí encima, una masa. Un saco de patatas. Ese saco de patatas tiene una masa. Y yo sé que la gravedad de la Tierra mide 9,8. Entonces puedo calcular la fuerza asociada a esa masa y a esa gravedad, la fuerza del peso de ese saco de patatas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza. Nosotros cuando hablamos muchas veces decimos peso 80 kilos. Eso físicamente no sería correcto, ¿no? Porque sería correcto decir tengo una masa de 80 kilos. Pero te mirarían raro, ¿no? Pues lo suyo sería decir tengo una masa de 80 kilos. Y en la Tierra, como la gravedad es de 9,8 metros por segundo partido al cuadrado, pues la fuerza de mi peso es de... Pero, claro, la gente dejaríamos de tener amigos, ¿no? Seguramente. Seríamos muy friki, efectivamente. Y aquí no estamos para eso. Bien, seguimos. Si no hay alguna pregunta más. Bien. Estas dos leyes que hemos visto, continuidad y la ley de Pascal, las hemos utilizado para fluidos incompresibles. Dicho de otra forma, sistema hidráulico. Ahora vamos a ver unas leyes que se aplican a los fluidos compresibles. Dicho de otra forma, sistemas neumáticos. Bien. Aquí tenemos una ley muy bonita. Su nombre ya de por sí es bonito, que dice que es la ley de los gases ideales. Como todo muy idílico, ¿no?
Esta ley de gases ideales nos dice que un gas ideal o un gas perfecto es aquel en el que, aunque varíe la presión, el volumen o la temperatura, nunca va a variar el estado. Si está en estado gaseoso, aunque le cambiemos la presión, aunque le cambiemos el volumen, aunque le cambiemos la temperatura, no cambia de estado. Esto es idealizando un poco los gases. ¿Cuál sería un gas ideal o un gas perfecto? Se le aproxima mucho el aire seco, no el aire húmedo. Sabéis que el aire tiene un porcentaje de humedad. El gas húmedo el aire húmedo, cuanto más húmedo, menos se aproxima a ese comportamiento ideal o de gases ideales. Bien, dentro de esta ley de los gases ideales, ya empezaron aquí unos científicos con nombre francés, que imagino que serían franceses, a sacar sus leyes y sus conjeturas y sus historias. Pero siempre trabajando con este trinomio: P, presión, V, volumen, T, temperatura. Y llegó este señor, Boyle-Mariotte, y dijo: anda, me estoy dando cuenta de que si hay un proceso en el que no cambia la temperatura, el producto de la presión por el volumen es siempre constante. Un proceso isotermo es un proceso en el que no cambia la temperatura. Se me ha olvidado poner que, simplificando esta fórmula de aquí, se nos queda que P por V esta sería la relación que cumplen los gases. P por V igual a T. Sí. ¿Y cómo puede ser? Si P por P. Dices, ¿cómo puede una presión por un volumen dar una temperatura, no? Si lo multiplicas, ¿cómo puede ser luego igual? Se multiplica. Aquí no pone. No, porque vale, que aquí lo pone entre comillas, pero que esto no es multiplicación. Vale. Entonces, esta ley de aquí no vamos a tenerla en cuenta, la que aparece en los apuntes. Esta N y R al final, bueno, la R es una constante y el N es la cantidad de materia, pero a nosotros nos da igual tener mucha materia o menos materia, nosotros queremos ver cómo se comporta. Por lo tanto, si hacemos abstracción de la N y la R, se nos queda que P por V es igual a T. Pues bien, si T no cambia, si T es constante, si tenemos un proceso isotermo, P por V va a ser constante siempre. Entonces, si tenemos un estado que vamos a llamar 1, pues la presión de 1 por el volumen de 1 va a ser la misma que si tenemos un estado 2, la presión de 2 por el volumen de 2. ¿Qué sucede? Eso fue este señor. Otro señor, Gay-Lussac, se dio cuenta que si había un proceso en el que no cambiaba la presión, un proceso isóbaro, se dio cuenta que el resultado de dividir V entre T era siempre el mismo. Por lo tanto, si tenemos un estado 1 y un estado 2, el volumen de 1 entre la temperatura de 1 es igual que el volumen de 2 entre la temperatura de 2. Y por último, este señor, que ya tiene un nombre más de andar por casa, Charles, o Charles, ¿no?, como dirían los franceses, que se dio cuenta que en un proceso isocoro, es decir, el volumen no cambia, si el volumen se mantenía constante, el resultado de dividir la presión por la temperatura se mantenía constante. Pero constante. ¿Cómo? Constante
Constantes que quiere en cualquier estado, en cualquier proceso, vale siempre lo mismo. Si tú tienes un gas en un estado, vamos a llamar estado 1, si tú calculas la presión, la P, dividida entre la temperatura, te va a salir un número. Pues luego, si te vas a otro estado, en el que el volumen es el mismo, no se ha comprimido ese aire, el volumen es el mismo, el valor de la presión dividido por la temperatura va a ser igual que el que has obtenido antes. No varía, es siempre igual. Esto es difícil de entender, ¿no? Si tú tienes un volumen, cierto volumen, y tiene la misma presión y la misma temperatura, ¿no? No, el volumen es lo que se mantiene constante, en este tercer caso. Sí, sí. El volumen constante. Tú puedes tener una presión, no sé, de 10 y una temperatura de 5, 10 entre 5 es 2, y luego puedes tener una presión de 20 y una temperatura de 10. 20 entre 10, perdón, madre mía, me gusta la cabeza ya. Sí, 20 entre 10, 2, sí. O sea, ese resultado de dividir la presión entre la temperatura Que tendría el mismo volumen. tendría el mismo volumen, efectivamente. ¿Vale? Mejor en otro estado, ¿no? O sea, El estado no cambiaría, lo que cambiaría sería la temperatura. si las Tú partículas puedes, estarían más juntas y efectivamente, más separadas, entonces al estar más juntas, pues estaría más caliente, al estar más separadas, más frío. claro, pero tú puedes cambiar de temperatura sin cambiar de estado. Ya, sí, sí, sí. Sí, porque tienen un margen. Vale. No cuando las comprimes no da más calor. Sí. Claro. O sea, no es que dé más calor, es que están más... Produce más calor. Porque... necesitan energía o bien para juntarse o bien para separarse. Nosotros con lo que nos tenemos que quedar es con esta fórmula. Presión por volumen igual a temperatura. Esas tres leyes no es de este caso, solo hay que ver eso. Esto lo tenemos que saber sí o sí, y esto tenemos que saber que si una de esas tres variables es constante, la relación entre las otras dos también va a ser constante. Esto simplemente, haciendo lo que hemos hecho de lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando, sale solo. Sí, bueno, esto lo que es hacerla... Bien, aquí están las actividades 1, 2 y 3, que yo dejé en la plataforma por error o olvido. Como no las notifiqué, pensé que nadie iba a hacerlas. O sea, yo en clase se dijo que no se mandaba ninguna actividad. ¿Qué pasa? Que había gente que a lo mejor no ha visto la clase, ha visto solamente la plataforma y se lió ahí y empezó a hacer las actividades, porque claro, tenemos tantas ganas de hacer actividades que sin que el profesor nos lo diga, pues nos liamos ahí al tema. Está muy bien. Lo siento si he causado confusión. Tendré más cuidado la próxima vez. Hoy sí vamos a notificar oficialmente la actividad 1, 2 y 3. ¿Vale? Una pequeña errata del enunciado de la actividad 3 es cuando dice que el émbolo mayor de 1 mide 3,2 centímetros. Este es el menor. El menor mide 3,2 y el mayor 12,6. ¿Vale? Este mayor de aquí en realidad es menor. Sí, tiene una Biblia de otro. Eso es lo que hemos estado haciendo, tío. Bien, pues vamos a comenzar con... Ya dejamos atrás la parte de principios físicos. Ya sabemos la física que teníamos que saber para comprender los circuitos, ya la sabemos. Y vamos a comenzar a estudiar en detalle los circuitos neumáticos e hidráulicos. En este caso vamos a comenzar por los circuitos neumáticos.
Los circuitos neumáticos, como hemos dicho, trabajan con aire comprimido. Estos circuitos están formados de varios elementos. Lo que hacen estos elementos es captar el aire, comprimirlo, distribuirlo y llevarlo a los lugares donde necesitamos utilizarlo para mover cosas, sujetar cosas, etc. ¿Cuáles son los principales elementos del circuito neumático? Los tenemos aquí. Son 5. El primero es lo que se llama producción. Y dentro de esa parte de producción tendríamos como dos elementos: el compresor y el depósito. El compresor lo que hace es absorber el aire del ambiente, de aquí, y comprimirlo. Por lo tanto, necesita energía. El compresor no funciona solo, tiene que ir enchufado a algo. Utiliza esa energía para comprimir el aire. A continuación, ese aire se almacena en un depósito, que está aquí. ¿Vale? Hasta ahí la parte de producción. Luego vamos a la parte de tratamiento, que sería la parte 2. Esta parte consiste en, como su nombre indica, tratar un poco y mejorar o limpiar ese aire comprimido. ¿De qué está compuesto esta parte de tratamiento? Hay un secador para reducir la humedad. Vosotros fijaos que el aire que ha captado el compresor era el aire del ambiente. Hemos dicho que el aire tiene un poco de humedad, pero a nosotros no nos interesa el aire húmedo, lo que no queremos es comprimirlo al máximo, el agua no la queremos aquí. Entonces, con un secador lo que hacemos es sacar la mayor cantidad de agua posible. Hay un filtro, porque siempre hay pequeñas partículas, y hay regulador de presión, para que la presión no suba más de lo que queramos, ni vaya por debajo de lo que queramos. Bien, esa es la parte de tratamiento, es decir, ya hemos captado nuestro aire y ya lo hemos tratado, lo hemos comprimido, le hemos quitado lo que no nos interesa y ya tenemos ahí el aire comprimido bien potente para utilizarlo. Nos vamos a la parte 3, distribución. ¿En qué consiste la distribución? Son tuberías por las que hacemos circular ese aire comprimido. A lo largo de esas tuberías, de esa parte de distribución, encontramos elementos de regulación y control, que suelen ser válvulas. ¿Para qué nos permiten o qué nos permiten estas válvulas? Pues abrir o cerrar. Si yo cierro una válvula, deja de pasar aire comprimido. Si la abro, vuelve a circular. Si quiero cerrar en una zona para enviar el aire a otro sitio, cierro ahí y abro otra. Las válvulas y los elementos de control nos permiten enviar o hacer transitar ese aire comprimido por donde nosotros queremos. Y por último, los actuadores, que son los elementos últimos o los más importantes, porque son los que reciben ese aire comprimido y lo transforman en una fuerza, como si fuese un muelle. Son cilindros que están, como los émbolos que hemos visto antes en el problema de hidráulica, son cilindros que están dentro de un tubito y cuando llega el aire comprimido, esos cilindros se mueven, avanzan. Luego veremos un vídeo, si no hoy, mañana. Está claro, ya con esa fuerza que cogen esos cilindros, ya sí podemos mover las cosas. Si podemos cerrar la puerta del autobús, si podemos utilizarlo en la fábrica, etc. ¿Qué sería aquí en este dibujo? Pues el aire llegaría por aquí, empujaría aquí al muelle este y esto, por ejemplo, pues movería este botón de aquí, saldría para afuera. Ya hemos conseguido esa fuerza. Bien. Aquí hay una tabla, no nos vamos a detener mucho en esto, que hace un poco la analogía. En vez del aire, el vacío. ¿Cómo? El vacío también se usa bastante. La presión negativa. Sí, porque es mejor que esta para algunas cosas, porque esa
es más limpia, no hay partículas, ¿no? Pues te lo uso mucho para los frenos, para esas cosas. Y Ujú. para todos los actuadores, de los turbos, de los electros, o sea, para muchos actuadores, por eso, porque es limpia. Ujú. Claro, entonces luego para el mantenimiento pues es más Pero mejor. a la larga. Aquí hay un cuadro, esto no hay que aprendérselo de memoria ni mucho menos, pero bueno, echarle un vistazo porque si alguien conoce cosas de circuitos eléctricos, pues le puede permitir hacer una analogía con los circuitos neumáticos o hidráulicos. Por ejemplo, pues no sé, lo que hemos dicho, las válvulas, ¿no? Que nos permiten abrir y cerrar, pues sería como un interruptor que nos permite interrumpir o dejar pasar la corriente eléctrica. Bien, la primera parte, hemos dicho, las dos primeras, hemos dicho que eran producción y tratamiento. Vamos a entrar un poco en detalle de la producción y del tratamiento. Esto es lo que os he explicado previamente del agua y de cómo se capta el aire. Y aquí tenemos la función de diferentes elementos, así como el símbolo. Estos símbolos son importantes porque luego nosotros en la práctica vamos a tener que ver los esquemas de circuito y decir, pues esto corresponde al compresor, esto al depósito, esto al filtro, esto al otro. Las funciones son las que hemos visto antes. El compresor recibe el aire, lo capta, le aplica la energía, eleva la presión y lo comprime. El depósito almacena, el secador absorbe la humedad, el filtro permite eliminar las partículas, el regulador mantiene una presión en el valor que nosotros queramos, la mantiene constante, el lubrificador, no lo hemos dicho antes, que permite pulverizar aceite para que los elementos no se desgasten mucho. Y decir que estos tres últimos, filtro, regulador de presión y lubrificador, a veces se representan de forma conjunta. A veces, como van siempre más o menos en el mismo paquete, pues se suele llamar muchas veces unidad de mantenimiento. Y se representa con esto. Entonces, cuando veáis unidad de mantenimiento, que sepáis que suele englobar al filtro, al regulador de presión y al lubricador. Entonces, bueno, pues aquí vemos un esquema, ¿no? Aquí está el compresor, el depósito, el secador, que es este, Sí, luego el filtro. en el mismo paquete. La unidad esa que tú dices suele llevar el Claro. agua y al lado para echarle el aceite. Entonces, bueno, aquí lo han señalizado de forma separada. Este es el regulador de presión, este es el lubricador y este es... Perdón, no, este es el lubricador, este es el regulador de presión y este es el filtro, pero podrían haber puesto este símbolo en vez de estos tres. Simplemente una forma de resumir. Y otra forma de resumir, que se utiliza a veces, es utilizar este símbolo. Y así lo que se sintetiza sería todos los elementos básicos de un sistema neumático. Vemos esto y ya sabemos que es un sistema neumático. Ya estaríamos englobando pues todo esto. Bien, por último, hemos dicho que la primera parte era producción, la segunda tratamiento, la acabamos de ver aquí, y ahora vamos a la distribución. Como hemos dicho, la distribución se hace en tuberías. Esas tuberías, a menudo, bueno, las tuberías suelen ser de acero, o a veces son de polietileno, son rígidas. Es muy importante que esas tuberías no estén horizontales completamente, sino que tengan un poquito de pendiente. ¿Por qué? Porque a veces se queda algo de agua dentro de los circuitos. Entonces, si le damos un poquito de pendiente, por gravedad ese agua va a ir hasta el punto más bajo y la podremos sacar, la podremos purgar. En cambio, si se nos queda agua dentro del sistema, pues vamos a perder rendimiento y vamos a perder fuerza, porque a nosotros lo que nos interesa es el aire comprimido. Entonces, por eso hay que darle un poquito de pendiente.
Y luego, dentro de, o a lo largo de esas tuberías, tenemos elementos diferentes. Por ejemplo, pues los racores, que son lo que nos permite juntar una tubería de un diámetro con otra de otro diámetro diferente. Las T's, que es cuando tiene forma de T la tubería. Hay aquí una y luego aquí otra que llega en perpendicular. Entonces, para unir esas dos tuberías de forma perpendicular se utiliza una T. En fin, hay diferentes tipos de elementos a lo largo de las tuberías. Aquí en la simbología vienen algunas, ¿no? Pues, esto sería unión de tubería, esto sería una T, esto sería una cruz, esto sería un cruce, pero cruce sin que estén conectadas, es decir, una pasa por encima de la otra, ¿vale? Este sería una evacuación, un silenciador, etc. ¿El de arriba qué es? ¿Cuál, perdón? El de abajo del cruz. Este sería el escape. Ya hablaremos luego de los escapes más adelante. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ejemplo del circuito pues, completo, ¿no? Aquí tenemos nuestro compresor que capta el aire y lo comprime. Aquí tenemos nuestro depósito. Aquí tenemos un separador, perdón, antes de eso tenemos un colector, un separador principal, que es desde donde van saliendo las tuberías, y ya por aquí pues vamos teniendo nuestras tuberías con su pendiente correspondiente, para que no se quede el agua estancada, y diferentes elementos. Y veis, aquí por ejemplo hay una cosa que se llama grifo de purga, quiere decir que esto aquí hay un punto bajo, entonces en caso de que haya agua, el agua se acumula ahí, y cuando hay agua yo abro ese grifito y saco el agua, y así no se queda agua dentro del circuito. Eso es lo que se llama la purga, o el grifo de purga. Bien, pues En las instalaciones bien hechas, en cada, por ejemplo, bueno, en cada tubería donde nosotros conectamos, hay una tubería para abajo con un grifo para que se purgue. claro, Entonces, cuando sale agua por la goma, tienes que abrir el grifo ese porque la tubería se ha llenado. claro. Son Las sencillas. instalaciones bien hechas. Claro. En las que no están bien hechas se va acumulando el agua y al final pues Se rompe toda la pared. se acaba rompiendo. Bien, esto ha sido un poco intenso. Mañana veremos algún vídeo con algún elemento un poco más gráfico. Lo que sí nos tenemos que aprender o tenemos que tener muy claro son estas etapas, las 5 etapas, y estos símbolos, los símbolos de los elementos principales. A partir de ahí, todos los símbolos que van a ir viniendo, estos también hay que saberlos, perdón. A partir de aquí, los símbolos que vemos ya a partir de mañana, no hay que aprenderse de memoria, porque son muchísimos símbolos y no sirve de nada aprenderse de memoria. Los más importantes sí, estos que hemos visto aquí, estos que son los principales, compresor, depósito, secador, filtro, etcétera, son 6 o 7, y conocer bien las 5 etapas. ¿Vale? Vamos a hacer también ya las actividades 4, 5, 6 y 7. Se entregan de forma separada. Por un lado entregamos la 1, 2 y 3 y por otro lado entregamos la 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Aunque lo que hemos visto ahora parezca un poco complicado, las actividades no son difíciles, porque todo lo que necesitamos lo encontramos en los apuntes, simplemente para familiarizarnos con los símbolos. Bien, ¿alguna duda? Bueno, pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos mañana. Un saludo a todos.